Esta sería la revisión de documentos oficiales para la implementación de la enseñanza. Entonces, cada uno de estos documentos, pues, va a cumplir una función importante dentro de las ideas, teorías, acercamientos que empiezan desde la definición de la ley de 115 del 94. ¿Sí? O sea, desde este documento, la ley 115, desde ahí ya hay una eh, conceptualización de la incidencia que se debe tener en la pedagogía de la lengua materna y la literatura, que en el mismo documento pues se denomina lengua castellana. Explicar supuestos teóricos, surgen interrogantes sobre el sentido y función de la pedagogía del siglo XXI, sobre las potencialidades que es posible desarrollar en las personas, en los grupos. Vamos allí, entra lo de las etnias y las diversidades de poblaciones, que era lo que nos hablaba la compañera al inicio de la introducción. Ligada a la anteriores entonces surgen siempre las preguntas, qué enseñar, qué aprender, ¿sí? Que son cuestionamientos que van a estar permanentemente en cualquier labor de nuestra función como docentes. Entonces, en esos documentos, pues ustedes los tienen todos aquí. Este es el librito en físico. Está la Ley General de la Educación, están los estándares, están los DBA y los lineamientos curriculares, y estaría lo que nosotros vamos a hacer como lectura. Es como lo que nosotros aportamos después de haber realizado una, una lectura. Aquí es un tanto literal y ya es crítica cuando trabajamos los estándares. Entonces aquí tomamos lo fundamental eh, para revisar pues esos conceptos. Entonces, miremos pues, miren que no estamos muy distantes de lo que ustedes abordaron en el documento de procesos pedagógicos del lenguaje. Entonces, desde los lineamientos hay una definición del lenguaje y nos ubica en el desarrollo de competencias comunicativas básicas, hablar, oír, leer y escribir. Teniendo en cuenta que comunicarse significa siempre decir algo a alguien. Digamos que en este punto nosotros consideramos que de pronto se queda, si lo hacemos desde un punto de vista crítico, se queda solamente en lo comunicativo. Pero de lo comunicativo hay que ir mucho más allá de que realmente sea una comunicación significativa y que cumpla, digamos, la función de hacer transformaciones. Entonces, digamos que cuando hacemos esa lectura de los lineamientos vemos esa dificultad allí cuando quedamos en la parte de lo que también el documento lo dice, ¿no? En el enfoque semántico comunicativo. Entonces dice, de acuerdo con los marcos generales de los programas curriculares del 84, el enfoque era un conjunto de estrategias teórico y prácticas destinadas a la enseñanza del español y la literatura. Ellas se fundamentaban en la relación dialéctica entre el lenguaje y el pensamiento de realidad. Bueno, aborda el objetivo del área, que implica pues hacer mejoras en esos aspectos de comunicación y comunicar algo que tenga sentido. En esta diapositiva vemos un mapa conceptual que se encuentra en Colombia Aprende, donde analizan, pues esta es toda la introducción de los lineamientos curriculares de lengua castellana, que aporta desde estos autores, ¿cierto? Que todos son escritores, Alfonso Reyes, Arreola, Ernesto Sábato y Ortega y Gasset. Digamos que cada uno aporta al significado de los lineamientos curriculares el significado de qué es escuela, qué es educación, cómo
cómo hay una crítica a la memorización y cómo el estudiante deja de ser estudiante en una concepción como la que se desarrolla aquí. Entonces, hay unos conceptos, lenguaje, significación y comunicación. ¿Sí? Las competencias que se desarrollan en los lineamientos curriculares, pues ya los hemos estado como abordando de cierta forma, hay veces de manera crítica, pero hacen parte de esa propuesta. Entonces está la competencia gramatical, la textual, la semántica, la pragmática, la enciclopédica, la literaria y la poética. Digamos que se supone que en una propuesta de un área como la nuestra, pues habría que desarrollar todos estos campos. Entonces, ¿para qué? Pues se hablan de habilidades, de leer, escribir, hablar y escuchar, y se relaciona con las propuestas curriculares. Entonces, recuerden que currículo es todo aquello, el planteamiento de cómo se va a desarrollar una propuesta pedagógica, ¿cierto? Entonces, aquí toman como elementos proceso de construcción de cómo se hace la significación, cómo se interpreta, cómo son los procesos culturales, qué implicación tiene la ética de la comunicación y qué pasa con esos procesos en el desarrollo del pensamiento. Entonces, los textos escritos por niños en contexto de evaluación por procesos, miren que aquí aparece ya la evaluación, análisis de la comprensión y pues lógicamente entran las pruebas de estado, ¿no? Que también pues en algunos casos de una manera crítica uno podría decir que hay colegios que se dedican solamente a formar los estudiantes para que pasen en las pruebas de estado, pero no hacen más allá de eso. Bueno, entonces esos lineamientos centran su objetivo, digamos, en formar sujetos íntegros, ¿cierto? Entonces, que comprendan, que puedan interpretar, y se supone que para cambiar la realidad social, en la capacidad no solamente de almacenar contenidos de los diferentes áreas del conocimiento, sino que con eso podamos hacer un cambio significativo. Entonces, los lineamientos curriculares miran el concepto de educación desde allí, digamos la formación de seres integrales. También se piensa en una escuela, ¿no?, que es la mediadora de los lenguajes, a la escuela como el espacio donde se debe trabajar los valores, los saberes, ¿sí? Como una instancia que funciona lo cognitivo, ahí podríamos entrar también lo metacognitivo, lo afectivo, y que propicia pues encuentros sociales, o sea, la socialización, el encuentro con el otro. Ese escenario pues está cubierto de toda la proyección. Vuelve y muchachos, aquí un momentito. Este perrito nos hace la vida. Ahí lo van a ir a cascar, pobrecito. Se asustó con el papazo. ¿Quién? Se enojó, guau. Bueno, entonces, mirando, o sea, cuáles serían las competencias que los lineamientos generales pues nos ponen a pensar en ese sentido. Entonces habla de la lingüística aplicada y pues trae a colación a Chomsky, ¿cierto? Que ha sido, digamos, uno de los pensadores
más reflexivo sobre el concepto de lenguaje y muy crítico hasta este momento, ¿no? Una persona que produce permanentemente desde una mirada crítica. Entonces, la miran desde Chomsky y de Chomsky organizan el concepto de competencia, ¿sí? Hablante oyente, aunque aquí pues ya hay unos cambios de visión de Chomsky con relación al lenguaje y habría que después analizar porque Chomsky al principio pues tuvo una visión diferente de la lengua de lo que actualmente uno lee en sus documentos. Entonces, ¿para qué usamos la lengua? Y pues nos permite como hacer ese concepto de actuación, ¿no? ¿Para qué usar la lengua en contextos específicos? Como sistema no está interesado en el uso del lenguaje, en la adquisición y enseñanza de las lenguas. Su interés se dirige en el desarrollo de una teoría lingüística. Entonces, digamos que aquí estamos viendo desde la lingüística aplicada a qué se dedica esa lingüística aplicada, serían las reglas específicas gramaticales. ¿Sí? También hace una conexión entre lo que es la escuela y el lenguaje para el reconocimiento de ciudadanos, de conflictos. ¿Sí? Pues vemos en la actualidad que esto tiene mucha vigencia, ¿no? La comprensión de las situaciones presentes, analizar las relaciones, la manera en que cada uno de nosotros participa en el desarrollo de una propuesta de interacción, ¿no? Interacción, digamos, si pueden observar ustedes de manera detenida el documento, y eso que yo aquí estoy haciendo un resumen, pues tiene unas proyecciones bastante interesantes en la formación de la comunidad como seres humanos. Sin embargo, pues vemos que en algunos casos no se utiliza en la escuela, ¿sí? Entonces dicen los lineamientos que para lograr esto debe haber una relación entre el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Por un lado, el lenguaje es la expresión del pensamiento, y aquí hay una concepción, ¿no? Una concepción diferente a la tradicional, pensar con claridad y comunicarse mejor. El lenguaje es un factor indispensable en la configuración del pensamiento. Miren que allí está la parte crítica que hacíamos de la educación tradicional. Entonces, no es repetir, no es hacer la plana, no es decir lo que el profe dice, sino ir más allá en la construcción del pensamiento. Entonces dice, es indispensable la configuración del pensamiento y coloca el lenguaje en esa función. Aprender, por esto el desarrollo del lenguaje es al mismo tiempo una capacidad comunicativa. Los autores ahorita van más allá de la capacidad comunicativa y la colocan una comunicativa significativa, ¿sí? Entonces digamos que eso es como lo que los lineamientos proponen de manera general. ¿Qué otro elemento colocan allí para poner a funcionar el lenguaje? Entonces dice comprendernos cómo significa el mundo y cómo se usa el conocimiento. Si se dan cuenta, son propuestas muy modernas, digamos que comprometen un cambio en el paradigma. Sin embargo, pues ya sabemos lo que pasa. El acento recae en el uso que los sujetos dan a los múltiples saberes del cual se han apropiado a lo largo de la vida escolar. Entonces, digamos que no aprendemos solamente para resolver el examen, sino que aprendemos para la realidad que nos toca vivir a diario, y el lenguaje allí tiene una función fundamental, es lo que proponen los lineamientos. Desde allí el hombre fomenta, pues, desde la perspectiva teórica, competencias y habilidades, ¿cierto?, de un ser social y que, digamos, tiende a que los lazos de unión se establezcan a través del lenguaje, pero vemos que esto también
es una apuesta bastante compleja en la actualidad. O sea, nosotros vemos esto como un oasis de formas del pensamiento teórico, pero que cuando vemos las realidades, pues vemos que estamos formados de una manera un poco diferente. ¿Sí? Para el documento que es el lenguaje, entonces dicen es la facultad del ser humano por excelencia, que se apropia del mundo a través de él, y está la Ley General de la Educación, están los lineamientos curriculares, y con esto se pretende pues dar una formación de comunicación no solamente verbal, sino también no verbal. Entonces, digamos que desarrolla todas esas competencias, habilidades. Ese sería el objeto del área de lengua castellana. Ya, lógicamente, cuando hablamos de primaria, de básica primaria, de básica secundaria o de la universidad, pues entran unos lineamientos específicos. La función del lenguaje en los lineamientos se enfoca a la necesidad de aprender, y aprender no solamente a leer un documento específico, sino la diversidad de textos que puede la institución como tal o la escuela brindarle al estudiante. Entonces, se supone que los bancos pues, de lectura deberían ser un poco más de autonomía, pero sabemos que las instituciones en algunos casos pues usan unos planes de lectura que pues someten de pronto tanto al estudiante como al profesor a seguir esas lecturas, ¿no? Sin ninguna de pronto consideración de ninguna orden en términos de la participación de los que van a leer. ¿Qué elemento entraría allí en la función de la gramática? Ya vimos que el texto cumple una función. La gramática, ¿cierto? La organizan a través del análisis del discurso. No la usan de manera aislada ni abstracta. ¿Sí? Aquí está el verbo, aquí está el sustantivo, este es el adjetivo. O sea, como se ve un cadáver, no. Se ve el lenguaje vivo que propicia que los estudiantes entiendan que lo que estamos haciendo es un ejercicio vital. ¿Sí? Entonces, dentro de un mismo texto, una conversación. Por esto se propone un acercamiento a los aspectos gramaticales desde los primeros grados, pero respetando las necesidades del estudiante, siempre teniendo en cuenta esos procesos. Entonces, miren la distancia que hay en este planteamiento de los lineamientos curriculares en la enseñanza de la gramática relacionada con la realidad o en la formación de algunos en la escuela tradicional. Viene el otro aspecto, la literatura. Dicen los lineamientos que lo que se propone es crear en los estudiantes el gusto por la lectura, la posibilidad de hacer de la lectura una parte de nuestras vidas, ¿cierto? Y que esa lectura y ese gusto por la lectura pues sea generado por la misma escuela, no una versión, ¿sí? Que es lo que está ocurriendo en algunos casos. Lectura de poemas, de cuentos, de novelas y otros tipos de documentos. ¿Sí? Digamos, la enseñanza de la literatura lleva al conocimiento y al disfrute. Miren todo lo que cambia allí, ¿sí? En el aspecto de lo que nosotros de pronto hemos vivido. ¿Sí? Entonces, tenemos la gramática, el texto, la gramática, la literatura. Son ejes fundamentales de una propuesta, digamos, en términos de lo que estamos indagando, ¿sí? Estamos indagando sobre ello. Entonces, eso tiene esas implicaciones. Para terminar aquí, digamos,
esta parte nos interesa mucho porque las experiencias que hemos visto, pues a mí que me ha tocado trabajar en acompañar a los docentes a las aulas de lengua materna, pues vemos que permanentemente se usa la literatura. No sé si es porque fueron observados, bueno, puede ocurrir muchas situaciones como las que hablábamos antes. Entonces, entendemos que el texto literario también tiene un conocimiento, un saber, pero que también su lenguaje pues nos posibilita crear mundos imaginarios, ¿no? Y acceder a los personajes, bueno, todo lo que implica la lectura de un texto literario en la ubicación de sus partes, cuál es el espacio, cuál es el lugar, cuáles son los personajes, cuál es el tiempo en que se cuenta la historia, cuál es el narrador, cuántos tipos de narrador existen. Bueno, posteriormente puede llevar al estudiante al análisis crítico de las obras leídas. Finalmente, puede establecer similitudes entre diferentes tipos de textos. Entonces, ya viene, miren, la mirada más moderna, que es diferenciar las tipologías textuales. ¿Sí? Es de pronto lo que se trabaja ya en el campo nuestro. Bueno, entonces, ¿qué permite el lenguaje según los lineamientos? Pues que se haga una lectura de qué ha pasado con el hombre y cuáles son sus cambios, cuáles han sido los procesos cognitivos, ¿sí? Y que a través de esa apropiación del lenguaje podamos evaluar, expresar y transformar el mundo, ¿sí? Digamos, eso es lo que dice el texto como tal. El lenguaje debe manejarse como un sistema de signos. Esto sería lo semiótico que hablamos, por eso cuando se trabaja significante, los códigos oral y escrito, o sea, lo que es SOSIR, en cierto momento de la lingüística, significado significante, siempre debe hacerse referencia al significado. Se debe ser muy concreto e inmediato con los niños más pequeños y eventualmente menos inmediato y más abstracto. Entonces miren que los lineamientos en generales también dan una metodología de cómo se aborda el lenguaje en términos de acuerdo a los niveles en los cuales nosotros estemos trabajando. Competencia lingüística es la que aparece dentro de los lineamientos y nos dice que es la capacidad de un sujeto oyente ideal, ¿no? Poder asimilar un sistema de reglas. O sea, esa sería como digamos, la parte lingüística. Pero también ese sistema de reglas pues debe permitir una competencia comunicativa, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene el ser humano al desarrollar sus competencias de poder interactuar con nosotros. Los lineamientos curriculares también plantean una construcción de significación, ya que significan los códigos históricos, sociales, culturales, cómo nos constituimos en sujetos desde el lenguaje. Es un documento muy bien escrito, o sea, que vale la pena leerlo y apropiarse de él, entendiendo pues también las problemáticas del país y las ideologías que se vislumbran, porque este documento pues salió, digamos, también en un marco político de la ley, digamos, de lo que fue la Ley General de la Educación y la Constitución Política. Allí hay unos, digamos, puntos clave que hacen que haya propuestas de avance, ¿no? Elementos que complementan la temáticamente del área. Entonces, esta consideración más explícita está con el objeto de conocimiento. O sea, ¿para qué nos comunicamos de manera significativa? Era lo que yo les agregaba, que no es solamente comunicativo, sino que sea significativo para el estudiante, ¿cierto? Y lo que ocurre con la literatura es lo estético, ¿sí? Y también ellos nos hablan en qué grados debe usarse, cómo se debe usar, cómo lo lúdico aparece en ciertos
momentos de la vida de los estudiantes, de acuerdo al nivel en cual estemos trabajando, el deleite de lo estético, y lo académico pues va hablando de los géneros literarios, que ya sería para los cursos más avanzados. Desde los lineamientos curriculares se define que es comunicar. Entonces, comunicar algo quiere decir que lo que hacemos, tanto escrito y oral, pues están, digamos, tenidos en cuenta de una manera referenciada. Significa que los alumnos desarrollan sus habilidades comunicativas en el trato con los otros, ya que no solamente lo vemos allá externo a nosotros, el saber, la comunicación, la parte gramatical, la parte que tenga que ver con la literatura o con el texto, sino que hace parte, digamos, de nuestra propia vida. ¿Sí? Entonces ellos allí hacen un énfasis en esa comunicación. ¿Sí? Después vendría la parte de los estándares, que, pues, digamos, acompañan los lineamientos, porque los estándares ya especifican claramente hacia dónde nos debemos dirigir. Entonces, esos pretenden desarrollar esas competencias. Los lineamientos nos dan las conceptualizaciones teóricas sobre cada uno de los conceptos que se desarrollan. Pero ya con los estándares, bueno, entonces están definidos por ciclos, ¿cierto? Producción de textos, comprensión de textos, literatura como abordaje perspectiva, los otros sistemas, la ética de la comunicación. Ya hay una aplicación directa de acuerdo al momento del estudiante. En el tercer grado, entonces ya empezamos a mirar cada grado, ¿no? En el tercer grado, ¿qué énfasis se debe hacer? Entonces, esto aparece ya en los estándares. Entonces, se da una importancia al lenguaje verbal en sus manifestaciones orales y escritas. Hay como todo un desarrollo y qué tipo de lecturas se deberían de hacer. Está la de quinto grado, la de séptimo, la de noveno y un décimo grado. ¿Sí? Esos serían como los pasos que dan los estándares. Después, ya leyendo los estándares, aquí solamente es como un resumen de lo fundamental que desarrolla la propuesta de estándar para cada uno de los cursos. ¿Sí? Ya específicamente qué pasa en quinto, qué pasa en séptimo, qué pasa en noveno y qué pasaría en un décimo. ¿Sí? Digamos que eso es como lo fundamental allí. Agregué un poquito de definición desde la lingüística aplicada, que es una competencia. Y pues esto ya lo habíamos visto allá, pero no había la referencia bibliográfica. Entonces ahí la agregué y esta sería como la bibliografía desde donde trabajamos los conceptos, pero están basados fundamentalmente en los lineamientos curriculares y en una lectura de sus ejes fundamentales. ¿Sí? Ese sería como, como el ejercicio pues que les comparto. Lo mismo está con los estándares, pero los estándares sí ya se hace es una lectura crítica. Entonces mi propuesta es que ustedes a través de, hagámoslo primero con los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos que alcanzamos a percibir y analizar? Lo podemos hacer en un cuadrito, en un mapa conceptual de la propuesta del video que ya
Pasó. Investigación del sistema. No entiendo. ¿Será que se le fue la energía? ¿Será que se le cayó el internet? ¿Será que fue a buscar el video? Yo creo que el video ya está en el canal de ella. Pues escribámosle por WhatsApp y que nos mande las indicaciones entonces, pero igual ya son las 8 casi. O sea, la actividad era como que, como hacer un mapa conceptual del video que vimos y la semana pasada con esta presentación que acabo de hacer, ¿o cómo ve la cosa? No sé. Igual en la tarea dice sobre los documentos. ¿Los documentos cómo se dice? Sobre los documentos oficiales. Y ella subió un poco de sus documentos oficiales. Subió los DBA, subió los lineamientos curriculares de la lengua castellana, subió otro documento ahí, estándares básicos de competencias del lenguaje. Eso son un poco de hojas. Hay que preguntarle a ella. Ya entró. Hola. Bueno, no me salí porque cerré el video, entonces, ¡pum! Listo. Entonces, vean, compañeritos, la propuesta es, ustedes terminan de ver pues el video que les voy a compartir. Recuerden que es una experiencia de aula y con ella pues van a hacer, voy a hacer una guía para que ustedes no se me pierdan pues en qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces creo que lo mejor sería organizar una guía y permitir que ustedes hagan una lectura de los lineamientos. Vamos a, digamos, la Ley General de Educación pues tendría que ver solamente en la parte de la concepción que se tiene del lenguaje, ¿sí? Que también dentro de la presentación que yo les compartí, pues ahí se encuentra. Además, entonces mirar
en esa propuesta real de un aula de lengua materna, ¿cuáles serían los lineamientos que se ven presentes? Traten de identificar el curso, no se los voy a decir, a ver si creo que el video no lo dice. Entonces, revisar como todo lo que, la conceptualización de lineamientos, pero puesta allí en vivo y en directo, con una experiencia de aula de un docente pues, que trabaja en lo público, y pues digamos fue una buena experiencia. Analizar también pues todo lo que tiene que ver con lo semiótico, el tipo de lenguaje que el docente usa con niños pues que todavía se ve que no son muy bien. O sea, el lenguaje que usa el docente es bastante elevado, o sea, una terminología que estaría más para un estudiante de pronto universitario. Sin embargo, los pelados muestran una tensión, ¿no? Me parece a mí que... Bueno, vamos a analizar el video, pero a la luz de los lineamientos curriculares de lengua materna. Y así vamos a abordar cada documento pues de una manera lo más creativa posible, que posibilite que ustedes mínimamente